Ese sería el discurso de voluntad, el discurso del saber, y que a él le posibilita desde esta dimensión de su historia colocarse en una historia reproducida materialmente, reproducida prácticamente en la práctica, que es la manera en cómo él se cuenta su historia. ¿Sí? Es decir, él se está contando su historia contándola a los otros. Y en este sentido, aquí estaría en el lugar de agencia justamente esta dimensión de su historia. Y ya habiendo tachado justamente esta madre por esta intervención de la ley que tiene que ver con el Estado, la ley, la cultura, una prohibición, con una prohibición, finalmente, ¿no? O sea, con interdicción que limita el hacer del sujeto, ¿no? Tenemos una madre enorme y potente, ¿no? Que está algo dualizada, ¿no? Tiene una dimensión de potencia en un momento dado y la carne no juega así todo el tiempo, o sea, esta dimensión que liga a la mujer con la naturaleza y que hace que algo de ella en el cuerpo escape a la potencia fálica y a la cuestión del orden fálico, siempre está latente en la mujer y eso que ya se la carne planteada como la madre como cualquiera puede lograr. En el caso concreto de esta historia singular no se da porque, insisto, hay una intervención de la ley que prohíbe que en esta mujer tiene el efecto de no. Ahí es que se da la posibilidad de que Abel tenga un lugar, tenga una historia, tenga un ser, y en el sentido problemático, por supuesto, pero que es él el que intenta movilizarse y que va movilizándose a todos los niveles de los cuatro discursos radicales para encontrar un lugar para sí, un lugar en su historia, un lugar en su deseo, un lugar que le permita inclusive tener una identidad también, ¿no? Esta identidad atraviesa por su nombre, atraviesa por su nombre, ¿no? En el sentido problemático de la palabra, ¿no? Si no lo tachamos, este lugar, que es, insisto, el lugar que se plantea, que se ve con la cuestión de la ley, la categoría, aparentemente problemático, porque sería los que transportados por la paz. Esa es la técnica de inconsistencia que nos vista como manera acogida, pensando en el asunto. Y bueno, si tachamos ahí, creo que logramos resolver, por lo menos creo. Ahora, de aquí es irnos a leer esta historia y posibilitar un quinto discurso que no está formulado tal cual, pero tiene que salir aquí, que es el quinto discurso que plantea acá que es y que tiene la misma estructura aparentemente que es el discurso y que en el caso de él sería y me parece que la consistencia de esta lectura es posible porque él hace semblante de qué? Hace semblante de ser amado. Toda la parafernalia que hay que implica una intervención radical por el cuerpo es este lugar de yo quiero empatizar con ella porque ella no empatiza conmigo. Quiero lograr un puente. Finalmente es ¿cómo decirlo? Es un acto desesperado, podría decir así,
manera de decirlo, es una desesperada de vida. Lo que está haciendo es enterarse de su vida, de darle sentido a su vida, en la posibilidad que tuvo de no ser. Esa es la parte más radical, ¿no? Y me parece que por eso Duarte pone en juego de manera tan radical la dimensión de lo real, la dimensión del cuerpo y la dimensión del amor, ¿sí? Y que lo dice él de manera expresa, ¿no? Y en ese sentido, todo arte finalmente pone en juego la dimensión del amor. Si es arte de veras, pone en juego la dimensión del amor. Entonces, me parece que desde esa perspectiva también podemos leer este discurso del analista, leyéndolo, apuntando hacia el quinto discurso, porque ¿cuál es la diferencia entre el discurso capitalista y el discurso analista? ¿Qué hace el analista cuando está en este lugar de agente? Hacer semblante del objeto A, que es causa de vista. ¿Sí? Justamente, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿sí? Esto es muy importante porque implica esto en una dirección, que me parece muy claro, el brazo del deseo, implica una dirección de la cura, le llaman acá, ¿sí? Y esa dirección de la cura es dirigir al sujeto, ¿sí? Hacia el encuentro con el objeto causa de su deseo, ¿sí? Y esa dirección de la cura, que es dirigir al objeto hacia el encuentro con el objeto causa de su deseo, ¿sí? Tiene implicaciones con lo real, y está desde este lugar de hacer semblante del objeto causa de deseo, que es el objeto A, ¿sí? Y que el analista no puede ocupar este lugar, pero por eso es que hace semblante, ¿sí? No puede ocupar este lugar y hace semblante para confrontar al sujeto radicalmente con su deseo. Es el sentido de una pero en la caricatura este lugar también hace que represente a su deseo. Ahí vamos a esto. Esta derivación implica un quinto discurso, ¿sí? Que Lacan formuló en Milán 3 años después de formulado esto, en 1969, se le llamó discurso capitalista, y que tiene aparentemente la misma estructura, ¿sí? Que implica que aquí, en el lugar de agente, en el capitalismo, es decir, el sistema que estamos viviendo, ¿sí? Los objetos de consumo se ponen en el lugar de semblante de los objetos causales. Como los espectaculares. ¿Sí? Durante sí. Bueno, el nombre y justamente aquí hay la diferencia, porque el asunto está en que tanto somos sujetos de consumo, creemos que esto es la causa del deseo. Esto no se puede decir. Yo sería la diferencia si acá es una cosa de deseo que lleva a poner la porque aquí es donde radica la trampa de lo que Marx llamó fetichismo de la mercancía y la generación, que el sistema lo que te hace creer es que esto es lo que va a darte la satisfacción. Lo que hace es movilizar justamente el sistema de los bienes, ¿sí? Y por eso es permanentemente consume, ya no, ahora otro no, o sea, etcétera, ¿no? Entonces el carrito está justamente en esta cuestión que él llama la carne de consumo, ¿sí? Que se presenta bajo esta objeto que ocupa este lugar, de objeto causal. Y en ese sentido el capitalismo es muy eficiente y muy efectivo.
porque todo el tiempo está despertándose el ansia de consumo y esta pretensión de que ahora sí, si consumes esto, serás lo que quieres ser y llegarás a tener lo que quieres ser. Ahí está todo el tiempo, ¿no? Entonces, la estructura es aparentemente la misma, pero la función que tiene el analista aquí es una que es muy distinta que la función del objeto como objeto de consumo, como semblante de objeto de consumo. ¿Sí? El analista no puede caer en eso, ¿sí? Porque no está jugando con los bienes ahí, ¿verdad? No se trata del bien del sujeto, ¿sí? Y mientras que en el capitalismo, todo el rollo es justamente el consumo, y la sociedad de consumo es la sociedad más perfecta. Bueno, eso podría ser que es analista y prioridades poco, ¿no? Sí, ahí se convierte. ¿Por qué? Porque se convierte el analista en una especie de... ¿Cómo? No es el cobro, es el pago. El cobro que hace con su servicio, el dinero, El pago, ¿no? sí, el pago. No le llamo cobro porque cobro suena al lado del capitalismo y el analista sería justamente el pago. El paciente no solo paga con dinero, paga con su actividad, paga con... No, yo digo que se lo coloca el analista, pero cuando el analista... Cuando todo se reduce un bien, cuando todo se reduce un bien. Pues sí. Que hay escuelas que así lo plantean, ¿no? Sí, ya. Es decir, no te alcanza, pues ve cómo le haces. Aquí el asunto es que hay una tarifa. Y usted la tiene que pagar. Usted la tiene que pagar. Cueste lo que le pague. Sí, hay muchas cosas terribles ahí, porque justamente está confundiéndose esta función de analista con la de un prestador de servicios cualquiera. Cuando la apuesta del analista, en tanto hace semblante de este objeto campo del deseo, es movilizar todo el tiempo al sujeto por la pregunta, por su deseo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Oye, es importante eso porque hay analistas que no admiten que el dinero no. Se puede negociar. Se puede negociar y hay dinero. Y ahí, si se puede son únicamente con dinero se juega. Es decir, tú tienes que hacer algo. Es decir, dentro de los límites que tienes que hacer algo. Y es como parte de resolver, parte del problema que tira a resolver. Claro. Esto es muy complicado porque ¿por dónde atraviesa? Yo quiero aquí ser muy franco, muy sincero con respecto a real. Una de las cosas que hicieron imposible ya real es justamente el lugar del dinero. Yo colgué hace un ratito en el muro. Voy a indicar la cita de aquí porque este libro, la verdad, me ha revelado muchas cosas muy importantes. Y es una cita extrema que plantea Alan Diego que la subía al muro comentándola o complementándola, mejor dicho, con una reflexión de Freud que ya no pude citar ahí textualmente porque no tenía tiempo de buscarla, pero la cita que subí dice: la justicia sirve en la medida misma en que el dinero no sirve para nada. Esto es lo que plantea. Y yo lo complementé con esta famosa frase de Freud: el dinero nunca fue un deseo infantil. ¿Sí? Es decir, y que nos lleva a todo el problema del lugar del dinero en el análisis. ¿Sí? Y que ahí, por parte de esto, por supuesto, no se paga solamente con dinero, hay otras cosas jugadas ahí. Y por eso también en un momento dado, por lo menos yo los analistas, el analista que estuvo y los analistas que conocí de cerca, no ponían el dinero así como primera instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es producto de una negociación política, me voy a llamar así, entre el paciente y el analista. Es decir, un acuerdo común que llega a un contrato que no es un contrato de firma, ¿no? Pero donde depende de si el sujeto puede o no puede, o qué tanto puede pagar, o qué tanto no. O sea,
Y hay en ese sentido una tarifa que se va haciendo flexible de acuerdo a la resolución política regular que tiene de la sanidad. Hay organistas que son Incluso hay que quieren cobrar por adelantado, ¿no? Yo me imagino cómo se llevará a cabo un análisis donde el paciente está, o sea, el analista queda colocado en otro lugar, o sea, de otro orden, ¿no? como mero trato comercial, ¿no? Otro trato Sí. comercial. Tengo que depositar tal cantidad a mi Claro, analista. yo ahí tengo, por ejemplo, también la fortuna de los médicos con los que estaba, de que tienen una tarifa determinada, por ejemplo, y bueno, por esta relación conmigo, hasta en muchos lados, esta tarifa no se pone como decide, no hay coordinación. Entonces, desde esta dimensión, ¿por qué? Porque el trato del analista en su relación con el paciente no es solamente de yo te presto un servicio y tú me pagas. No es eso, es como la cuestión del maestro, que es a lo que quieren reducirlos. O sea, a menos vendedores de servicio, al igual que cualquier otro. Y no porque los otros trabajos no valgan, y no tengan sentido, sino porque el lugar de maestro, el lugar de analista, juega un papel muy peculiar ahí. La cuestión de la transmisión de algo, que en el caso del analista pasa por la transmisión de la posibilidad de que el sujeto se pregunte por su deseo. ¿Sí? Y por eso la cuestión del lugar es el plan. ¿Sí? Y si yo me coloco en este lugar de simplemente tener un servicio y tú eres capaz o no de funcionarlo, ese es tu problema. No es, entonces ya no estoy jugando. Estoy jugando como vendedor de un servicio cualquiera. ¿Sí? Y puedo inclusive hasta catalogarme alto o bajo, todo depende. Los tratados de lengua dicen que la luz, llamamos luz, son para el seminario que conmemora el 30 años de la ciudad de la completa, ¿no? ¿Sí? O para dólares. O para una tarifa que quien pueda pagar la ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, entrando más en detalle, la diferencia entre cuando los objetos, es decir, las mercancías, son puestos a gente, ¿sí? Y cuando el analista es colocado en esta cuestión del celular. ¿Sí? Esto implica que se mueven las relaciones entre esos objetos. Por supuesto, ¿no? Porque implica el lugar del sujeto, el lugar del saber, en este caso es hablado con la técnica, con la ciencia, ¿no? ¿Sí? Y toda la cuestión de significado también primordial, ¿no? Entonces, este discurso capitalista ha sido un poco trabajado. Néstor tiene un libro excelente sobre esto, ¿no? Néstor estamos antes que conocer el libro. El libro se llama El inconsciente, la técnica y el discurso capitalista. Está en el siglo XXI, editorial. Y es de 2012, no recuerdo mal. Ahora, esto implica todo un planteamiento sobre el dispositivo, ¿sí? Lo que Néstor Franzen llama el servomecanismo, ¿sí? Y el discurso. ¿Sí? Y para regresar a nuestra historia, ¿sí? ¿Qué es el discurso? Es lo que posibilita hacer la asociación. ¿Sí? Y es lo que posibilita, por lo tanto, ojo, la subjetivación del sujeto. ¿Sí? Y justamente lo que hace este sujeto llamado Abel Ascona es posibilitarse en el movimiento que él hace a partir de llevar a escenificación artísticamente la historia, ¿sí? Una subjetivación. ¿Sí? Es decir, construirse un lugar como sujeto.
como alguien que deviene sujeto y que va más allá de su cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto se instala en el nivel del discurso como una solución a través de la... ¿sí? Esto es lo que está planteando, ¿sí? De las cosas. ¿Sí? Y también se puede decir que ella se considera en la noche como una mujer. Se considera en la como una mujer, como sentir con el cuerpo. Sí, por eso la ingesta de hormonas. Porque quiere hacer del cuerpo un lugar donde la sensibilidad es otra. Y lo dice así, estaba sensibilizado en los pezones, ¿no? Pero hay una parte todavía más brutal, la voy a decir así como la dice él, ¿sí? Porque implica la gran diferencia entre lo que sería la eutología como tal y la sexología. Y la sexología siempre pone el acento en el nivel de lo técnico, ¿sí? Y él en un momento dado dice, tuve que aprender a hacer relaciones express en 3 minutos. El sujeto se ve en 3 minutos. Entonces, implica todo este paradigma, por supuesto, que habría que retomarlo con más calma. Yo necesito volver a leer esto, volverle a darle otra trabajada, por lo menos, ¿no? Para situar allí y ver la posibilidad, porque aquí apuntado hacia... falta lo de los registros, por reglo de 3, ¿sí? No hemos hecho este trabajo, ¿no? Pero también falta el apunte que estoy haciendo hacia el grafo de texto, ¿sí? Y donde allí aparece situado el goce. También hay el grafo de texto. Entonces, ¿qué onda? Podemos preguntarnos, ¿qué onda con el goce? Y me da la impresión, es una lectura así, hecha casi a lo de pronto, que él quiere gozar con la mano. ¿Usar con qué? Gozar con la mano. Y por eso todo cuestión de hormonas, todo este vestirse, todos tienen unas fotos, ¿verdad? Sí. Hay una foto que chistosa, a mí me recordó mucho a vomitar. La esquina con la bolsa y se parece muchísimo. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta actriz? Es una historia de la prostituta. Bueno, es cierto, ¿no? Entonces, esta pregunta por el goce, que no quisiera generar falsas expectativas, queriendo responder así rápido y fácil, ¿no? Es una pregunta que hay que darle un lugar. Hay que darle un lugar que me parece que nos obligaría a ser mucho más consistente todo esto. El trabajo que estamos haciendo, leyendo la historia de todos los instrumentos de la cama, o allí aparecería algo de inconsistencia, no serviría el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Son estas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque él lleva la situación que por supuesto está más allá del principio de placer, todo el tiempo está en el límite del cuerpo, que es el goce, y la posibilidad de la muerte. Él lo sabe, lo dice así con toda la letra. Por eso es que me parece que es tan dramático esta escena donde avientan a la compañera por la ventana, ¿no? Y quedan todas prácticamente separadas. Y lo dice así, cada que estamos con un cliente, somos nada. Y bueno, este lugar del desecho, un cliente aviente a una mujer que está por la ventana. Pero como algo como comentarios que ya no sirve, ¿no? O sea, el desecho, que hoy justamente, quizá en este
sentido, la gran diferencia entre el tiempo actual en que estamos y hace pocos años atrás es que hoy los desechos son sobre todo de personas. Si nosotros nos atenemos a las estadísticas de Oxfam es una organización multinacional de muchas organizaciones. En el año 2016, el próximo año, el 1% de la población controlará el 60% de la riqueza mundial. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que el 1%, que son 88 familias, controlarán la riqueza que no tiene la mitad o más de la mitad de la población, que son 3.500 millones de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran grueso de la población es desechable. Y hay términos que los sociólogos, hay un sociólogo que se llama Bajuan, ¿sí? Difícil de escribir, que trabaja con esto, inclusive Bajuan también con esta cuestión de los sujetos de desecho. ¿Sí? Toda esta guerra, mi lector es esta, toda esta guerra que está viendo es una guerra de eliminar las vidas desechables. ¿Sí? Por eso es una guerra fundamentalmente de ustedes después. Pero es geopolítica. Entonces, y desde esta perspectiva implica darle un lugar en todo este esquema de lectura que estamos haciendo, tratando de usar los instrumentos de la carne desde el punto de vista de la antropología, a esta historia de este sujeto secular llamado amenazado. Entonces, mucho apunta para la cuestión de que él está jugado todo el tiempo entre quitarse y ponerse en este lugar de goce. Y en este lugar que implica un goce no fálico, además, todavía más fuerte, ¿no? Sino que implica esto que la gente llama otro goce, y que pasa por la transformación de su cuerpo en cuerpo. Mejor que lo lleve hasta la muerte, ¿no? Porque él lo dice. Él lo dice. Puede haber consecuencias, o sea, sé que puedo morir por estar aquí en todo esto, pero de todos modos. Entonces, yo creo que esto es muy importante y bueno, ¿qué quise yo con esto? Sin tener el asunto por terminado, por supuesto. Que el proceso de subjetivación, ¿sí? Y ahí tenemos una mala lectura, ¿sí? No es que retomamos a Badún, ¿sí? Es necesariamente un sujeto, un proceso de corporalidad que implica llevar el cuerpo más allá de los límites de lo biológico. Porque ser humano es portar un cuerpo biológico que puede más que lo biológico mismo. Esto es hacerse humano y hacerse sujeto. ¿Sí? Es decir, es dejar la animalidad, la mera corporalidad, para devenir justamente sujeto. ¿Sí? Y un sujeto que es rico por la dimensión de lo que está jugado en el significante ano, es decir, paradójicamente la ley, lejos de volver impotente, corporal y subjetivamente se vuelve potente, humanamente. ¿Sí? Y esto es también lo que vamos a ver en la historia de las cosas. Y él juega ahí al filo de la navaja todo el tiempo, ¿no? Sabiendo que puede, en un momento dado, quedar allí y todo este proceso que él llama muerte, de repetido, textual, que es importante, ¿no? Dice, hasta ya no pueda más. Creo en la muerte como parte de una obra. O sea, él
creo que sabe qué está haciendo. ¿Sí? Lectura de él como sujeto psíquico y corporalmente hablando implica lectura de Juan. Esa es la razón de él. ¿Y a qué acaso todos hemos construido? Sin saberlo. ¿No se han preguntado alguna vez construir los sujetos que mueren, de lo que mueren o como mueren? De la enfermedad que tenga, del accidente que tenga. Y no se preguntaron por supuesto. Ahorita no. O sea, No, pero. Freud lo llegó a decir alguna vez, y me parece la verdad genial, por mi mente, es algo que no se ha trabajado mucho, creo, yo no lo he visto por ningún lado, en una entrevista con un servicio norteamericano, en 1927, dijo, toda muerte es alguna forma de suicidio. Inclusive ahorita hasta de moda está, ¿no? Son 3 suicidios muy importantes que se han hecho interdisciplinarios importantes. La catedral, la Gran Plaza, que se había que cae sobre esto, y un tercero que una alumna de pasó la liga de alguien que se suicida en la sala de prohibición de y no aparece ahí en la pantalla. Luego también es cierto que no son escenarios solitarios, ¿no? Como Claro, para un esfuerzo al público, por ejemplo. Sí, porque en ese sentido la muerte siempre también es una significación, un significante para todos. Todo esto tenemos que entender. Bueno, ¿está bien? ¿Aquí? ¿Vamos bien? ¿Les parece consistente? ¿Por qué? Sí. Fíjense bien, en el lugar de gente, en lugar del otro, o del saber, el sujeto, en el lugar del producto, el significante amo, y en el lugar de la verdad, el saber. Allá lo tenemos de otra manera en la historia circular. Y justamente lo que hace barra entre el objeto A causa del deseo es, hay una barra, mejor dicho, entre A causa del deseo y el saber, que es todo lo que comienza separado, ¿no? Es decir, el saber es un saber que no se sabe. Entonces, la gran diferencia con la propuesta filosófica, con la propuesta científica. Y por eso, lo que se trata no es desmovilizar la dimensión desiderativa del sujeto, en tanto ese saber es no sabido por eso. No hay tiempo para estar. Es que la psicosis es una estructura subjetiva, como la histeria, como la perversión, y lo que habría que jugar en todo esto es cómo se va colocando el psicólogo. Pero, por ejemplo,
¿Qué es lo que no hace psicótico a Velasco? Que no hay conclusión de este significado testimonial. Mientras en el psicótico radical, pues, lo que hay es la imposibilidad de inscribir esto. O sea, en la historia de él se inscribe este significante a través de la intervención del Estado que le prohíbe a la mamá. El psicótico no está construido como que no puede Ahora, eso no quiere decir que el psicótico sea un sujeto sin discurso. Porque nosotros vemos, ¿no? La cuestión es cómo opera el discurso en él, cómo se hace presente, porque también esto no implica que el psicótico todo el tiempo esté psicótico, ¿sí? Pero ¿cómo opera? ¿Qué es lo que falla? Y el hecho de que no esté presente esto, acuérdense que esto tiene que ver con la cuestión de la metáfora, el nombre de padre tiene que ver con la metáfora, ¿no? Implica que el sujeto es capaz de metaforizar. A Velasco está metaforizando a través del hacer arte, ¿sí? Y el psicótico lo que hace es no metaforizar, sino tomar literalmente. Como no logra tachar al grado. Por eso te pregunté al principio de Scherer, que precisamente no lo logran, y acá sí. Y a veces no logra a través de la muerte, incluso que cuando parece que lo complementan, de cierta forma hay como de la muerte. Porque habla en su discurso, habla de su madre y dice que él nació de un comercio sexual. Sí. Es como si fuera un discurso y antes quisiera saber esa cuestión de la mujer del humano. ¿Le hay algo más? Que, ajá, ¿Le hay algo más? Ajá, Pero no sea a partir de la madre, sino a partir del cuerpo, con el que usa para identificarse con la madre. Sí. Yo creo que él lo lleva. Se asumen. Sí. No, este algo que usted nos mencionó una vez y lo escuché en otros lados, que él dice que yo puedo dar mejor placer, porque como soy hombre, puedo tener mejor placer del hombre, con la cuestión de la cabeza. O sea, es un notar. Ahora, la esterilización implica feminización. Y lo paradójico es que la potencia fálica atraviesa también con una especie de feminización. Es decir, por parte del padre. Ahí hay una cosa compleja, difícil, porque justamente la diferencia entre sexualidad masculina y sexualidad femenina pasa por este cuerpo que goza de otra manera que no es la manera tal, que es la femenina. Y me parece que muchos hombres ¿qué es un yo que mencionaba tratando de cierta feminidad para poder sentir placer fuera una respuesta. Sí, sí, y eso está inclusive los hombres están más líderes, ¿no? Hay una complementariedad entre sexualidades allí que no son de orden de lo binario y excluyentes, ¿no? O sea, me parece que el gran error que tenemos es que las planteamos y las vivimos como binarias excluyentes. No, yo diría que siempre se dijo que el amor del hombre que para amar tiene que feminizarse y es como que quedó a perder algo, porque aún así cuando es enamorado es un poco más fácil de la mujer, ¿no? Y así o se asemeja a su forma de sentir y luego llega más, ¿no? Como una postura más. ¿Cómo se intenta? Como cuando van a en los
y que miedo a la relación. Según Freud, me gusta el narcisismo, ¿no? Una parte de ti del narcisismo. ¿O no va por ahí? No, va más al punto en que el hombre puede acercarse a la feminidad cuando ama y se vuelve un poco para la mujer más susceptible, más Sí. Eso lo quiere la gente cuando ama, cuando está enamorado, cuando va más allá de Pero los tipos no de nada. No me traen a entonces, yo creo como lo dice el artículo donde el amor entra, una persona, donde el hombre se ve más Pero bueno, porque yo lo que plantea es que el amor transgrede los límites de la sociedad, porque entonces cuando se ama ya no es necesario consumir o plantear el amor desde el consumismo. No sé si este amor es singular y es único, y es uno a uno, y es la cuestión de la feminidad que está planteando acá. Porque al final de cuentas la posición femenina implica una a una, implica entonces que se deje de la cuestión del goce fálico y de la cuestión del amor uno a uno. Amo a esa mujer de esa determinada manera, pero al momento estoy yo tomando esa posición femenina, porque entonces no estoy llamando de una manera genérica, estoy llamando de una forma única a esa mujer. No es mío, ¿verdad? No es mi amor, es el amor de mi madre. Yo me quedé pensando, hay una parte donde Lacan refiere la inversa no la plantea, de cómo la mujer es el lugar donde el hombre se confronta solamente con su padre. Y insisto, la inversa no la plantea. Y me parece que implica algo radical en qué consiste la verdad del hombre. Primera cuestión, la palabra en español, ¿verdad? No es cualquiera. Pregúntale a qué respuesta. El mito de la verdad se relaciona con la cuestión de la diosa, así nace la filosofía. También se le aparece una diosa. ¿A quién? Partenes que indica el camino de la verdad. Nietzsche lo relaciona también con la cuestión de la mujer. Dice la verdad es como una mujer. Sin las fuerzas no se ve. Y entra toda esta dimensión del don, y esta dimensión del amor, que es lo que trataba de expresar es decir, el amor es del orden del don. Nadie puede obligar a otro a dar. Ni siquiera uno mismo. Uno no puede obligarse a amar a quien no ama. Entonces no hay manera de someter a una legalidad, ¿no? Entonces, de esta dimensión, esta cuestión por la feminización y por la cuestión del amor, yo creo que mucho de lo que es del hombre del amor pasa por la cuestión de la feminización. También Gerber lo dice de manera radical, separando la palabra analizarse. Cuando uno va a análisis, uno va a analizarse, analizarse. Ahí está el texto de Daniel Gerber, los libros. Eso no lo tengo escrito en su Y ya desapareció la liga de Real. Han pasado cosas extrañas Ya no en gente de Real que esté en la escuela de Daniel, gente que perteneció a Real que está bien. Y bueno, está platicando del
círculo. Y bueno, entonces, sostenerse en el discurso del analista desde esta perspectiva de sostenerse, no en el capitalista, sino en este lugar de aportar a la causa del descenso del tiempo, es imposible, obviamente. Bueno, entonces son tres preguntas las que yo me hago con relación a la historia de las formas. Podemos leer la historia de las formas desde lo real, simbólico y imaginario. Sería esta primera cuestión, ¿no? Segunda, podemos leer dicha historia desde los cuatro discursos radicales. Y tercera, podemos leer, y una cuarta que engloba, podemos leer la historia de las demás cosas desde señora Fuentes. Es la tercera. Y la cuarta es sí de los instrumentos topológicos de la repartición de la carne. Son muy bien. Y no sé si a la última pregunta. Ahora, Se vale, en todo caso, se vale la creatividad, ¿no? sí, claro. Aquí el problema sería la consistencia o no. Suena Uno, o contradictorio. cuando opera con un instrumento, el instrumento o funciona o no. ¿Sí? A ver, ya lo hicimos con los cuatro discursos, ¿no? Ahora vamos con los términos. ¿Sí? ¿Sale? ¿Quién se atreve? Jugar. Es un juego. No voy a poner calificación. Estas tres colores distintos. Echamos porras. ¿A dónde vas? Ay, ¿por qué no puedes por ahí? Para que se le haga la playera también. Que ya la tienes hecho, güey. No es de aquí ya, ¿no? Copiando de su cambio. Buen pulso, buen pulso. ¿Dónde estaría el cabo? ¿Cómo podríamos ubicar allí a este sujeto a relación? Desde esta perspectiva de sujeto. Toca lo real, lo simbólico, En medio. En medio, Víctor. ¿Hiciste la respuesta? Bueno, en medio. Al güey al güey a ver. En medio. El cuerpo y la muerte, el cuerpo y la muerte. Casi en medio. No más. Que ponga ver. En medio. No, en medio de todo. ¿Sí? Toda cultura es síntoma. El arte también. Hasta la música, ¿verdad? Ya tienen los discursos, ayúdense de los discursos que tienen. Yo quiero preguntar si están de acuerdo con usted. No, yo nada más dije al azar. Ah, ese no, a ver. Que No, nada. a ver, está en medio de
No, claro que nadie está en el medio, ¿no? Es cierto, lo que se planteaba también mucho era la cuestión del cuarto mundo que tenía que ver con Los vecinos. sí, pero con el impactar en el cuerpo. Porque al final de cuentas, para mí, lo real tendría que ver con apostar el cuerpo. Sí, apostar el cuerpo, o sea, demostrar en el cuerpo algo, porque al final de cuentas, lo que planteamos con Patti, el simbólico tendría que ver con todo esto también que significa los tatuajes, las modificaciones, algo está hablando aquí. A ver, voy a intentar traducir. Lo hago bien. No es suficiente un número de 3 para explicar la persona, es necesario de 3, 2, 4. Es decir, El cuarto se anuda, ¿no? se anuda los 3. Porque se ve lo real, pero no se quiere lo real, porque simboliza a través de la etapa general. Y aquí el cuerpo está muy complejizado, ¿no? Porque el cuerpo juega otros papeles que, o sea, que en muchos casos se éxito, pero a mí me parece, por ejemplo, que aquí el cuerpo no se atraviesa más, o sea, como en un intento de hasta lo real, ¿no? O sea, en esta transformación, en todo eso que tú dijiste, a mí se me hace que está más complejo que Es decir, yo pongo también más fácil ponerlo así. ¿Quién no se angustiaría saber que su madre lo quiso matar? O sea, ese acto me parece que sea muy difícil de tenerlo, saber que su madre te quiso matar, o sea, no simplemente la cuestión de que yo fui un niño deseado, ¿no? Aparte de eso, un niño que tuvo un intento de asesinato, ¿no? En el sentido de que, y que el Estado no dejó de, a mí pues, en mi cuerpo. En ese sentido. Eso en el sentido de que no es suficiente el hecho de decir que pone el cuerpo como real, sino que el síntoma es precisamente sostener. El síntoma pasa por el cuerpo, pero ese cuerpo es el que sostiene que pueda identificarse con la madre. Sí. Utilizar el cuerpo. Y el síntoma sería toda esa expresión que hace con el proceso, porque él vamos, él lo dice, ¿no? No puedo, me quiero rendir, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque eso le da un sentido a su vida. No se queda eso real que puso por el cuerpo, claro, es excelente. ¿Por qué no lo vive? Lo transforma, no lo deja ahí, va más allá. Y en ese momento, cuando cruza, deja lo real en un lugar y lo avanza. Es tener que hacer. Es decir, en acción, en hacer algo con eso que está en ese sentido, ahora se empieza instintiva. Y lo va a manifestar que en un momento el cuerpo fue quien lo llevó al goce, pero puede ser la palabra no es correcta, es lo que lo superó. En el sentido supo que hacer cosas que le dio un lugar y se unió, él mismo dice, ahora tiene esa realidad, aceptándose como Sí, concuerdo, nada más que a mí lo más, a mí lo que no puedo decir que deja de lado real. Porque, o sea, hay que pensarlo desde el punto de vista de la universidad siempre, que estamos los siempre todo mejor. Obviamente se anudan de diferente manera, pero siempre se deja real, o las pasa real, no siempre estamos por lo real. Y lo real es respetar más como prueba de lo que es normal. Sí, pero lo que quiero comentar es que siempre está real, independientemente. Obviamente hay algo que se tiene que expresar. O sea, no nos damos cuenta del real, porque sabemos que hay algo que arrasa y lo tiene que decir de alguna forma. No es suficiente la pintura, no es suficiente las palabras, no es suficiente el simple hecho de sustituirse.
que la gente sepa, o sea, algo más allá. Y en todo momento se está descompuesto, está lo real, pero yo lo que por lo menos está teniendo es que no pensemos que se desecha uno, aparte de que se desecha uno, se desarma nosotros. No, o sea, por la razón que Pati mencionó, de fue del lado real. Es como si no dejarlo, sino que yo jugar. Ajá. O sea, tomó lo real para poder Sí. para poder sentir que ahí tú podrías ese cuarto cuarto para poder ir a todos. O cómo sería, a eso te refieres de cómo se ayudaría. Sí, porque no te puedo hacer. Sí, más o menos creo que es algo así como mucho. Sí. Tiene que salir hasta acá, hasta el final del rojo y del negro. No, o sea, de este lado por fuera del negro, de aquel lado Por arriba. Esto hasta acá. No hay que cambiar la óptica. Yo pasaría por el dos veces. Pues parece que no porque claro que puede ser mucho. Sí, ¿no? Según yo. Ah, sí, exacto. Y Imaginario. esto está en el lugar de lo que la calle llama, está pensando en una 23, 22, de lo que llama el Santón. Sí. Y esto coloca en un lugar homólogo a Bello, a Joyce. Lo que hizo Joyce con el titular y todo así con personas. Son críticos de los del Estado. Y lo hace en ese sentido. Están realizando. Yo estaba pensando, si hubiera pasado, ¿no? Si hubiera podido visitar el cuerpo, o por no dar lugar a los lujuriatos. Inclusive asumirlo. Bueno, esto hay que verificarlo, y hay que traerlo para la próxima. El grupo, lo dibujan acá en la seminario del síntoma. Sí. Punto. Sí. O sea, el nudo puede ser amarrado. La cana hace un desmadre, ¿no? Porque hay como. A ver, formas distintas que dicen que hay una condición que tiene que cumplir. ¿Sí? Que cuando tú desatas esto, se caen todos. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva no puedes amarrarlo de cualquier cosa. Y también el círculo que hay entre ellos, ¿no? Pero la otra es que no hay una regla, voy a decirlo a ver si lo puedo explicar bien, que no hay una regla que te indique a ti cómo amarrar más que justamente la amarre sea la amarre de los tres, sea consistente la amarre de los tres. No todo lo amarre. Es la única regla que tiene que cumplir. Yo quisiera agregar algo. En lo que se trata de topología, nos estamos acostumbrados a esto, ¿no? Para poder expresar los registros de un círculo. Pero un círculo en topología puede ser como esto o esto. Porque
Por ejemplo, si un toro es esto, ¿no? Tiene un agujero. Esto sería un toro en topología. Por la característica se sigue cumpliendo, tiene un agujero. Nosotros lo vemos así con la práctica, pero al final de cuentas, yo lo que estoy trabajando a partir de un sujeto puede perder historia. Sí. Nosotros pensamos como si tuviera que ser una cuestión bien hecha, ¿no? Aparte de la forma del ordenamiento, la forma de estructura es completamente, por eso me desde. Incluso hay una donde lo plantea como unas que bajan, unas líneas solo que bajan y van. Sí. Él jugó mucho con todo esto, y él, yo no sé qué tanto sea matemáticamente esto correcto, pero él se enfadaba mucho de haber descubierto el nodo de 4, ¿no? Y a partir de ahí la posibilidad de que no hay límites para uno. Sí, en las reglas significantes, lo contenido, lo real, notar, muestra, un signo topográfico conmigo. Un símbolo topográfico es fósil, si lo real muestra de una manera significativa. No, porque lo que hace es que él le llama un falso amarre. Sí, el falso amarre lo que hace es que no sea consistencia. Es que aquí queda pendiente de la película que quedamos de ver, justamente él intenta amarrar, ¿por qué? Porque hay un elemento concluido ahí. Hay un significante de lo que no está, que hace un agujero radical, ¿no? Y que hace que su consistencia no pueda darse. Pues por la pregunta si la cámara de esto es muy poco. Sobre eso no tengo claro ahorita, la verdad. Ahorita no recuerdo. Creo que sí, en el señor 23, creo que sí hace él mismo, por un equívoco de él, ¿sí? Hace un mal amarre de un nodo de 4. ¿Sí? Y viene ilustrado también. Ahora, este libro que tú encontraste no tiene nada que ver con esto, o sí, por la realidad. Pues nos podría ayudar, no sería revisar. Es que no es un libro de matemáticas que está en el FAD, no sé qué está ahí, pero el FAD es de arte y diseño, ¿no? sí, por eso digo, matemáticas y matemáticas y lo mismo, pues. Y esto por qué, ya lo bueno, la otra cosa que quedaría pendiente, si esto es complicado, imagínense lo que es el grafo de deseo. ¿Cómo situar la historia de las cosas en el grafo de deseo? En una orientación también, ¿no? Que tiene varios pisos, ¿no? Ahí sí está situado el gozo. ¿El cuál es el 23? No, el 17. Porque también hay un nudo Borromeo con el goce, ¿no? En uno de los donde se unen lo del simbólico con el imaginario en medio. Sí, él trabaja mucho, inclusive el cuerpo en los seminarios anteriores al foro. El seminario 22, el final del capítulo primero, que es lo que se sufre de la angustia, ¿no? Sí. Entonces, habría que traerlo otra vez, porque a lo mejor eso nos permite situar de mejor manera la historia de las cosas en este momento.
después de los que porque a mí me queda como enigma en el sentido de problematizarlo esta cuestión que tú afirmaste, que él encuentra su deseo tocando los tres. Porque no se ve que esté lado de la y fuera de la persona, y él está muy introducido en esta religión, con la necesidad de estar ahí. Soy como el producto de la sociedad, vamos a caer la cuenta de Pero es muy fuerte, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, cuando él dice soy producto, un producto de su hijo, en el sentido soy producto de una sociedad, que no de mi madre. Yo soy mi madre, me identifico, entonces soy producto de la sociedad. A mí lo que me parecía como impactante, porque en cuenta no se pone como objeto, sino como un producto de la sociedad. Sí, era un producto. Como producto también, entonces. Sí, así lo plantea tiene estructura de ficción, decía además. Es un lugar muy distinto al planteamiento de la ciencia y la ciencia natural. Porque bueno, creo que hubiera sido si él muere también ahí, pues porque pues yo me estaba pensando, él hace toda su historia a partir de este significado del soporte que es la madre. Y él puede, por ejemplo, quedarse en la identificación con la madre, o sea, no tomando eso ahí como no diferenciar su lugar entre la historia que le otorga la madre, ¿no? O sea, y yo creo que lo que él introduce es este cuestionamiento político, eso se me hace muy distinto, pero que a lo que la madre hace como quedar ahí, él por ejemplo introduce su historia para cuestionar lo político, ¿no? Lo político y lo social que se juega, no solo su historia, sino en esto de la constitución, la violencia, todo lo que implica. Ahora, con respecto a Lee, y lo plantea, ¿hay algún problema con todo lo que hemos trabajado aquí? Yo preferí darle una lectura muy particular a esta propuesta de este sujeto de las cornas, pues me pareció muy interesante y muy revelador de lo que está haciendo la investigación de los tiempos contemporáneos. Es decir, hoy, si hay algo problemático, es justamente el proceso de subjetivación. Otra cosa es que los normales no nos generen problemas, pero es estos sujetos extremos los que nos hacen reflexionar sobre justamente las peripecias del proceso de subjetivación que implican la dimensión de lo corporal y la dimensión de lo psíquico, por supuesto. Entonces, por eso me parece una historia que valió la pena rescatar, traerla aquí, y sobre todo una historia que vale la pena intentar leerla con los instrumentos de la carta, ¿no? Para pensar con los instrumentos de la carta y ver. Leí el libro de Morata, y ella decía que el ser es la apertura hacia el ser, es la apertura hacia el mundo, que es la realidad de lo simbólico y imaginario que se queda ahí en lo real. Pero cuando ya se va hacia dentro de ese ser, se puede real como que ya se ve diferencia de lo que hay ahí plasmado. Claro, pero hay que acordarse que justamente allí lo que le da consistencia a la realidad es lo real. Por eso, es para lo real, no hacia el mundo, hacia el ser. Es una apertura real. Y en ese sentido, su hacer arte, yo no recuerdo haber oído la palabra Guinel o haberla leído. Me pregunto si yo es algo que estoy trabajando ahora. Él hace una propuesta, no como una teoría del ser en general, sino como una teoría del ser que él es singular, en el sentido singular. En ese sentido, a mí no me deja de sorprender
lo que logra él, con los recursos que tuvo a la mano, logra hacer a nivel de una praxis artística lo que alguien podría haber hecho. Pero es como cuando tocas lograr la imaginación, Sí. tocando esa parte de cada aspecto, que va a ser una creación. Por eso el análisis puede ocupar el lugar de la poiesis, ¿no? Y de la creatividad. Y justamente se trata de poner al sujeto en lugar de la creatividad, ¿sí? Para que se mueva con relación a la composición. Porque ¿qué es lo potente de un sujeto, ¿sí? Que va más allá? Esto es muy importante remarcarlo, que va más allá de su mero cuerpo y de su mera finalidad, para decirlo un poquito los textos ya lo saben, es cuando su cuerpo está atravesado por el Siento que y que es lo que él, en esta situación extrema de su historia, logra compensar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y le sirve de motor para todo el caso. Es decir, finalmente es un sujeto de diseño. Porque, por ejemplo, su destino era presionarse también hacia la muerte, ¿no? Podemos pensar desde que, o sea, su madre, el deseo de la madre era matarlo, ¿no? Sí. O sea, él pudo haber hecho toda una historia donde obviamente su destino fuera la muerte y sin embargo no. O sea, la vuelta que le da justamente es una vuelta de creación, aunque siempre en el acto de su creación esté jugado a porque esté implicada la muerte. Como esta dimensión de lo destructivo o lo negativo o la función de muerte, pero él logra jalarla hacia el lado del ser. Aunque también tiene como el precio, hay un precio que es decir, llegué hasta límites avasalladores, como algo que no puede ser. Pero también ese precio de estar no funciona así. Sí, cuando se habla de deseo y de este deseo que nos habita, no implica puro goce, por supuesto, ¿no? O sea, o el puro placer, el goce, implica un precio. O sea, asumir un deseo implica un precio. Y él no está diciendo con todas las letras. Yo lo que estaba pensando en esta pintura, que no mencionamos, pero ahorita, es un nombre propio. Que al final de cuentas se construye un nombre sin fundirse con la madre. Eso me parece muy importante. Sí, pues mucha gente lo que estaba comentando de como el análisis que parecía feliz de tocar eso, lo real. Bueno, tocar eso real para hacer algo. ¿Sí? Como también, como habla de como de la justicia de esa justicia como los que le llaman a la justicia académica. Finalmente lo que hay que hacer en todo esto es como aquí atachar a la madre, ¿no? También, o sea, no es solo el destino que tú me quisiste dar, sino lo que yo voy a hacer por lo que tú me dices. Pero dándole un lugar. Sí, invitarla. Sí, porque y él lo dice todo el tiempo, ¿no? O sea, como ella no me pudo encontrar en él, o sea, no pudo empatizar conmigo, pues yo voy y busco. Y la busco. Yo voy y le doy un lugar para darle un lugar. Sí. Es que esta parte es increíblemente poética, trágica. No se me ocurre el mejor término que inventaron los griegos, ¿no? O sea, porque es capaz de ir a buscarse ahí donde, lo voy a decir así, es capaz de ir a buscarse ahí donde poco nos atrevemos. Dicho así de En las profundidades incluso de la muerte, ¿no? Porque hasta allá, ¿no? O sea, donde sabe que puede morir, y de todos modos, ahí se va y todo va a final. Bueno, yo quise traer el contexto de los cuatro discursos, no quería venir simplemente a buscarlos, a transformarlos, a darle la vuelta a los discursos, quería ponerlos a prueba. ¿Sí? Y bueno, como ahora sí como las cosas suceden, porque suceden en el modo,
Él subió este artículo ahí y bueno, y se trae justamente como una prueba de lectura, como una especie de casi de control, ¿no? De control de lectura, ¿no? Y bueno, mostrar un poquito el sentido que tienen los instrumentos matemáticos y económicos. Porque creo que hay un error que no es algo que no es algo muy común. Pensar que la tecnología de la casa, los patrones de la casa, como extraño a la nariz. Y me parece que si hacemos una lectura así de la topología de los matemas, hacemos una mala lectura de la casa. No están ahí como adorno, no están tampoco como una ilustración de la teoría, sino están como afectados dentro de la propia teoría psicoanalítica y como una exigencia teórica de la teoría y la crítica psicoanalítica. En ese sentido es que quise hacer la prueba, aprovechar que estábamos trabajando en los 4 discursos y aprovechar que se dio esta intromisión de este sujeto, ¿no? Muy bien, y implica repensar la análisis también discutido, ¿no? Y quizá trabajar más cerca con la porque el sujeto llega a esto a través de una práctica artística que en el orden del hacer le posibilita dar su nombre y tener éxito allí en esta empresa de suplencia que va más allá de la función del editor. Creo que no tenemos que confundir editor y padre. Y también en algo que aparece en nuestro escenario, que cuando hablamos de la madre también tenemos que hablar como de la función paterna. Todo de esto implica dificultad. Bueno, como tal juego la felicidad, ya les había leído el final de pero quiero leer esto porque me parece que es un buen cierre, ¿no? O sea, ya lo tienen, un amigo suyo, una amiga, esta es la parte del epílogo con el que cierra y dice así. Primero hace una narración sobre el contexto en el que está para darle después la palabra, por supuesto, a Sócrates que cierra. Dice, hubo un largo silencio en la suave noche que caía ahora sobre la fatiga y la emoción de todos. Sabían que era el fin de esta aventura en las palabras, los pensamientos y los sueños. Algo aquí, en esta villa portuaria, había tenido lugar por los siglos de los siglos, y ellos habían sido más los testigos que los actores, de modo tal que este haber tenido lugar en ellas los emocionaba como lo haría una larga declaración de amor inesperada de una suerte de trabajo final, porque les quedaba a cargo volver a anunciar una y otra vez solitariamente el arca inmensa de su llamado. Sócrates lo sentía. Debía pronunciar aún ese final que había llegado al mismo tiempo que la noche. Lo hizo con brevedad. Habla Sócrates.
Con este motivo, salvado del olvido, podemos concluir. Tenemos allí con qué asegurar nuestra salvación y tenemos confianza en lo que nos trae. Tenemos el poder de atravesar sin escollos el río del olvido y de elevar el individuo que somos a la altura de un sujeto. Entonces podremos convencernos de que, capaces sin duda del mal supremo, que es el egoísmo, pero también del bien supremo, que son las verdades, se nos abre la vía que lleva a lo alto y que, según las reglas de la justicia y el pensamiento verdadero, autoriza que participemos de cierta eternidad. Seremos así amigos de nosotros mismos y del otro, con mayor, tanto en las circunstancias del presente mundo como en los mundos cuya forma ignoramos. Encontraremos en nosotros mismos las recompensas que los vencedores de los Juegos Olímpicos reciben de sus amigos, de sus familias y de sus estados. Y en el trabajo del que resultan las verdades eternas, aprenderemos lo que es la felicidad. La felicidad. Donde obviamente él enlaza justicia, felicidad. Y esto como algo del orden de lo político. Y me parece que a ver las cosas hace lo que hace, apunta lo que hace. Para devenir, apuntando, hace. Como un acto político, no en el sentido de la política político, en el sentido de lo que nos incumbe a todos. En ese sentido es radicalmente político. Bueno, es un intento de no solamente repetir la carga, la puesta mía en este espacio, ¿no? Sino tomar la carne como algo que nos posibilita también pensar la sociedad contemporánea y lo que implica, qué significa devenir sujeto del mundo. La cuestión que hay que plantearse alrededor de esto. Padilla lo hace, hace una teoría de los sujetos a partir de los 4 modelos políticos que él plantea a partir de Platón, y agrega un quinto, como hay un quinto de sujetos, hay un quinto sujeto que le llaman el sujeto común. Pero ya es tarea que no es una empresa, ¿no? El texto está disponible para ustedes, es una puesta al día de la República de Platón, porque el tema del día es el tema de la justicia, que es un tema pendiente no solamente del mundo, sino de la vida también. ¿Qué va a devenir México en el inmediato? Si la apuesta es por parte del poder, diremos que digamos adelante, por una jornada, es como si no explotaran árboles. Pero la justicia, pues, la justicia es posible, es decir, hay muchos pendientes. Es posible llegar a cuenta cero de la justicia. Yo digo que es la justicia histórica, por ejemplo, luego, no lo recibe. Es decir, si se hace justicia, ¿qué se haría? Se honraría, se regresan tierra, es posible la justicia en ese sentido. Bueno, la apuesta de él es sí,
es posible la justicia en la medida en que estamos sobre la ley así lo plantea. ¿Sí? Y bueno, yo ahí siempre me he jugado por el lado de, por supuesto, no pedir garantías. Yo no lucho porque tengo la garantía que voy a ganar, claro, de justicia, lucho porque hay que luchar. ¿Qué hay que hacer? No, aunque se luche, o sea, ese es el problema, ¿no? O sea, como si se lucha y mejor los casos se obtienen, pero digo que inclusive hay algo imposible en la justicia. Y lo digo porque, o sea, el repito, estamos trabajando por lo real finalmente. Está el problema, lo que plantea bien el colegio que decía, el problema de los ecológicos, es decir, que cruza no solamente la relación humana, hombre-hombre, sino la justicia nada más es para el hombre, lo que a mí puede ser justicia para las demás especies o para el planeta, por ejemplo, si sea, la tierra es sujeto, las demás especies son sujetos, es problema ahí. ¿Qué problema? Yo quisiera agregar algo, porque hay una crítica que todavía no redacto que quería subir, que es, ok, se le da derecho a privilegios a los animales, ya si te pasas un alto, quieren poner la de si te pasas un alto caminando te van a multar, a los ciclistas más leyes, bla, bla, y se ponen ciertas cuestiones como de protección a varias cosas, ¿no? Pero yo me estaba preguntando, bueno, ¿habrá un derecho que entonces seas tomado como persona, en el sentido de que un sujeto gane así y tú ganes así? Es una violencia, o sea, es digamos una agresión. Entonces sí, podemos poner derechos animales, está muy bien, pero entonces el ser humano como quiera, o la persona como quiera, cuando hay una descomprensión enorme entre seres humanos, o sea, no solamente la cuestión de animales, sino que me critican en el sentido de, bueno, ¿por qué no implementar una ley donde, o sea, se cumpla que no se violente al sujeto, que no, digamos, que no te dan esas condiciones? Porque hace un rato mencionaban. Yo tengo pensado hacerlo en forma de sátira, por eso todavía no lo subo, pero sí pensar eso, ¿no? Porque ya protegimos a especies, ya protegimos a no sé qué tantas cosas, pero nunca se ha hablado de que eso es una agresión, que entonces aunque puedas gozar de todo, y entonces el otro, que también es humano. Bueno, es humano, pero para el otro es un número, es una cifra más que es desechable. Dos cosas rápidas. Primera, no confundir entre derecho y justicia. Y segunda, la justicia siempre está por derecho. Y esto implica toda una cuestión de la temporalidad y toda una cuestión de reflexión sobre el nivel mesiánico que está jugado, que es toda una tarea pendiente ahí que habría que retomar. Y la tercera cuestión, yo tomo mucha distancia de querer equiparar los animales con los humanos y también a la naturaleza con los humanos. Me parece que ahí hay errores garrafales, ahí políticamente hablando, ¿no? Y que llevan a cuestiones obviamente de mucha violencia. Por ejemplo, esta guerrilla de protección de animales que anda atentando contra los seres humanos, protegiendo los animales, ¿de qué se trata? Bueno, pero es como decir, como el hombre quiere tratar al hombre de cierta manera, y el hombre simplemente ve cómo tratan a los animales, que los animales tratan así, que se puede esperar todo, o al revés, ¿no? Es decir, son como tres costales, por decirlo así, ¿no? La naturaleza, los animales y el hombre implica su orden, y finalmente estamos en un humano y adjudica la naturaleza lo que están los animales, ¿no? Tengo mis dudas, la verdad, es decir, tú dices, hay que tener cuidado porque finalmente hay que proteger al hombre y no poner a los animales. No es que los pongamos a un nivel, o sea, de alguna forma es igual que el hombre, pero digamos, lo ponemos en otra esfera. Pero aún así finalmente hay que delimitar qué se puede hacer, porque el hombre, voy a decirlo así, ahorita hace las funciones de depredador, en número y potencial. Entonces aquí, y no solamente por la preocupación de que va a atentar a final de cuentas contra la propia sociedad humana y se acaba el planeta. En parte, eso juega muchísimo, pero no es el tema. Es
¿por qué adentrarse el hombre es el bueno? ¿O alguien del hombre es el bueno? Es mi duda. Yo no creo que por sí mismo hombre sea bueno, ¿no? Y aunque diga sea sabio y se autodice que es sabio y que la fecha consigo, yo no creo que por sí o en sí mismo, en lo real, Pero si tenga algo, una solución siempre positiva para el hombre. pero si algo te enseña el psicoanálisis es justamente descolocarte el discurso de que el hombre no es. Sí, pues. O sea, el hombre es terrible y todo lo tuvo claro, y la cara muy claro. Por eso. Ahora, Pero no es, el planteamiento escolar no es el hombre es bueno. pero en lo real, porque en lo real que está pasando, el problema es real. Es decir, más allá de un discurso, qué bueno que lo señala, pero está pasando, hay una simetría de poder. O sea, no nos gusta el poder del hombre hacia el hombre, pero hay poderes del hombre hacia el hombre, es el hombre naturaleza y el hombre a la especie. Yo lo veo así. Y está el debate en general, así teórico y abierto, que si viera otro ser, o sea, decir, cuando dicen, si vienen otros seres de otra parte, que es un poco la ciencia ficción, se plantea, ¿quién va a dominar? Es decir, es un tema universal, donde quiera que haya seres inteligentes o del tipo que sea, van a dominar necesariamente a los menos inteligentes. Es un tema, porque ese esquema, si supuestamente es universal, pues mira, si es universal, la gente va a dar un hombre que es inimitable, y va a ser del hombre al hombre y del hombre a la naturaleza. Entonces, estamos queriendo justicia. Pues, bueno. O sea, el tema va en esta dimensión. ¿Cómo dimensionarlo, no? Porque el hombre, por sí mismo, lo de lo tiene en el colegio. Yo estaba preocupado que los hombres morían, ¿no? Pero no tanto. O sea, es decir, el hombre, o sea, y no es que activamente haga algo, no, simplemente observa, nos merecemos todo, quién sabe. Desafortunadamente, los más débiles siempre somos más vulnerables o mejor, menos, ¿cómo decirlo? Más desprotegidos o más explotados o lo que sea, desafortunadamente. Pero hay mucho del humano que es tremendo. De hecho, el hecho de que Freud no comparte una antropología de que el hombre es bueno por naturaleza no le lleva a Freud y tampoco a Lacan a no apostar por la vida. Es la vida, ¿no? Y la vida, apostar por la vida implica apostar por la vida de la naturaleza de los animales también. No es poner la vida humana por encima de los demás, porque parece que esto no es el malentendido del psicoanálisis, es el malentendido de la cultura occidental en el sentido de cultura científica y técnica. Estaba escuchando esta videoconferencia que le comenté de Alfredo Ellerstein y precisamente estaba hablando de esto de la cultura, ¿no? Y en un momento histórico mencionaba la cuestión del alma, ¿no? Que se decía, bueno, es que ¿quién tiene alma o no? Pues los que no tienen alma, pues hay que matarlos, ¿no? Pues negros, judíos, no sé qué, porque ellos no cuentan. Entonces, me parece que entonces estamos pasando por algo que es muy parecido, ¿no? Pues no eres capitalista, no tienes, por tanto no cuentas como humano, pues, estás a un nivel diferente. Y que eso se está jugando actualmente. Eso que está señalando se está jugando actualmente. Claro, ese es el sistema de poder y el sistema capitalista, ¿no? Eso está jugando. Bueno, terminamos un poquito más temprano. Habría que retomar esta cosa. Insistiría, intenten hacer el ejercicio con el después de trabajo, ¿no? De tratar de leer la historia, de ir, releer esa partida de la historia del mismo que publicaba las imágenes que ilustran bien todo esto, y yo ahí tengo pendiente todavía la teoría del sujeto que plantea Lanoux como quinto sujeto, que es un homólogo al quinto discurso de Lanoux. El quinto sujeto es el sujeto conquista, que será el sujeto justo, porque toda la discusión es cómo producir sujetos justos.
y critica las 4 formas de gobierno, incluyendo la democrática, por supuesto, ¿no? Y plantea una quinta posible, que es la sociedad del rescate de la idea comunista, ¿sabes? O sea, idea comunista y sujetos comunistas con sujetos más. Todo eso está pendiente porque habría que trabajarlo en relación a la cuestión del quinto discurso, ¿no? Y hay un pasaje que sí puedo leerles la próxima vez, donde por qué sostiene que el sujeto democrático es el peor de los sujetos históricamente hablando. Podemos leerlo porque estoy segurísimo que retoma mucho el planteamiento de Lacan a lo que está pensando en la subjetividad, porque lo pone del lado de lo perverso. O sea, el sujeto democrático está del lado de lo perverso, en la medida que solamente se preocupa por tú y su participación. Entonces, ahí hay algo muy importante, socialmente, desde el punto de vista de la política, pero necesito trabajar más y mejor todavía este texto, ¿sí? Donde nos estamos antes citando a Fernando Pessoa, citando a Charles Baudelaire, citando a Lacan mismo, citando a Freud, y donde plantea una cuestión de lo que él llama su triada, que es afecto, ¿sí? Deseo y pensamiento, como una triada que es mejor que la triada freudiana en sus dos ópticas. Temas pendientes, todavía los temas pendientes implican pensar con más cuidado todo el planteamiento de Freud, nuestro que hace Lacan, ¿sí? Y lo que está pasando aquí. Yo esto lo colgué allí, por la respuesta que dije, esto era una provocación para ustedes, ¿no? Y a mí me está dando muchas vueltas un texto, ¿no? Ya no tengo que hacer porque el resto ¿no? Porque no hay más que Dios, ¿sí? O tiene razón y por lo tanto habría que distinguir la triada por afecto, deseo y pensamiento, ¿sí? Y pues luchar la triada coreana, por lo que tiene razón, y pues la habría que distinguir por bueno, con esto terminamos, nos vemos la próxima vez. ¿En 8 días lo tienes listo o vas a doble como más? No, En las 2 sesiones. Relean el historia de